Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar una vez más en uno de nuestros encuentros de la Comisión de Género, Diversidad e Inclusión. Como ya siempre lo repetimos en estos encuentros, esta comisión se crea y existe no solo para hablar de políticas de género existentes, sino incentivar a empresas miembro de la Cámara que aún no hayan comenzado su proceso por este camino. A que lo inicien, acompañarlos, incentivarlos e inspirarlos. Y hoy es uno de esos días en que es importante para nosotros contarles la información que traemos el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la norma ISO 53800, motor de la transformación global en igualdad de género en las organizaciones. El día de hoy tenemos panelistas muy conocedoras de este tema y les voy a contar cómo nos vamos a distribuir hoy. Vamos a hablar de la ISO 53800, el rol de AFNOR, que es la asociación que impulsó esta norma, y la norma, sus antecedentes y objetivos. Y después vamos a hablar del paralelismo y de los puntos en común con la certificación IRAM 57001, la aplicabilidad de este tipo de normas en las instituciones argentinas. Bueno, para ello les cuento y tengo el honor de presentarles el día de hoy a nuestras panelistas. Comencemos con Samantha Gagnon, que ella es consultora externa de AFNOR, Asociación Francesa de Normalización. Samantha es responsable de proyectos, grupos consultivos y participación del sector privado. Es apasionada por el feminismo, la justicia social y los desafíos mundiales. Ella decide especializarse en desarrollo internacional y desarrolló conocimientos profundos en género, economía política y negociaciones internacionales. Hoy día cuenta con una experiencia profesional de más de 10 años en la gestión de proyectos en ámbitos de igualdad entre mujeres y hombres, la salud, la agricultura, la educación, la economía circular en 5 países diferentes. En el marco de financiamiento de estos proyectos ha obtenido subvenciones de grandes donantes como Naciones Unidas, la Comisión Europea y la Agencia Francesa de Desarrollo. Ha colaborado con estudios preliminares de investigación de programas cofinanciados por Asuntos Mundiales, Canadá. Contamos también con la presencia de Paula Bastaldúa, que nos acompaña una vez más en estos eventos. Paula es consultora en diversidad, equidad e inclusión y en desarrollo productivo. Es magíster en política y gestión local de la UNSAM, licenciada en sociología de la UBA, con orientación en sociología de la salud, diplomada en géneros, política y participación de la UNGS. Fue asesora del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación en asuntos de género y coordinó desde su inicio en el 2023 el Gabinete de Género de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía. Tiene amplia experiencia en consultoría en materia de equidad de género, brindando asesoramiento a organismos del Estado y organizaciones sociales. Fue miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Sociólogos de la PBA, de la Provincia de Buenos Aires, ámbito en el cual coordinó la Comisión Interinstitucional de Géneros y Diversidad Sexual. Paula tiene un currículum súper extenso que me encantaría poder seguir aquí contando, pero bueno, si les interesa, pueden buscarla en redes. Y les voy a presentar por último a Patricia Nas, que es la directora técnica de Agrinea. Hoy Patricia nos viene a acompañar a contar su caso, a inspirarnos con su ejemplo. Patricia es una destacada profesional en el ámbito de la inocuidad alimentaria con enfoque particular en contaminantes y adulterantes en alimentos. Actualmente ocupa el puesto de director técnico en Agrinea, donde desde el 2003 ha estado liderando la elaboración de planes de gestión e inocuidad y calidad para diversas empresas e instituciones. Su trabajo incluye la instalación de sistemas de análisis y vigilancia, brindando soluciones integrales para asegurar la calidad e inocuidad alimentaria. Con formación en bioquímica y una maestría en tecnología de alimentos de la Universidad Nacional de Misiones. Además de su experiencia en Agrinea, es socia fundadora de Niviatec y ha trabajado como asesora técnica para Romer Labs en América Latina. Y Patricia, como directora técnica de Agrinea, hizo implantación de la certificación IRAM, que es de la cual también vamos a hablar el día de hoy, el paralelismo con la ISO. Así que bueno, bienvenidas a las tres. Gracias por la generosidad de estar acá, contarnos desde la experiencia de cada una y desde las instituciones que representan sobre este tema, que es una novedad, porque es una norma que se viene trabajando desde hace varios años, pero que está recién salidita
salió en la primavera europea, o sea, hace un par de meses, con lo cual les doy paso para poder hablar del tema. Y comenzamos con Samantha. Y bueno, le estaba consultando a Samantha que nos cuente un poco de cómo fue el proceso de gestación del proyecto, el rol de la asociación, liderando el proyecto, que nos cuente un poquito de la asociación y obviamente de la norma, sus objetivos, las prioridades estratégicas. Así que adelante, Samantha. Muchas gracias, Ángela. Buenos días a todas y a todos. Es un placer participar a este evento el día de hoy con Paola y con Patricia y poder hablarles un poquito de la norma internacional 53.800 que se intitula Líneas directrices para la promoción y la implementación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Esta norma. La norma, como ya lo decía Ángela, fue desarrollada y publicada recientemente. La desarrolló el ISO PC 337. Si esto no les dice nada, no se preocupen, es normal, son los títulos que se les da en el ISO a los comités técnicos. Y el comité técnico que desarrolló esta norma estuvo compuesto por especialistas en la materia de 38 países participantes. Entonces, para darles una idea del consenso que se tuvo que lograr a nivel internacional para poner de acuerdo a 38 países que adoptaran esta norma. Y también participaron 24 países observadores. Entonces, también esto nos da una idea del gran interés que existía a nivel internacional por el tema. La creación de este comité fue propuesta por la Asociación Francesa de Normalización, mejor conocida como AFNOR, quien más tarde lideró los trabajos de redacción de la norma. AFNOR, para aquellas personas que no han escuchado hablar de AFNOR, AFNOR es el equivalente de IRAM y es la asociación operadora encargada del sistema francés de normalización. Entonces, toda la producción de normas a nivel nacional y la adopción de normas internacionales en Francia pasa por la AFNOR. Y pues como todo organismo de normalización, su rol es apoyar y orientar a organizaciones, a personas profesionales, emprendedoras, en la elaboración de normas voluntarias y también en la utilización. Bueno, la norma fue publicada en mayo del 2024, pero el camino hacia su publicación, desde que empezó la idea de esta norma hasta la publicación, pues fue largo. Realmente empezamos en el 2019 a discutir al interior de la AFNOR sobre la idea de crear una norma sobre igualdad de género. La idea vino en respuesta a la lectura del contexto en el que las cuestiones de género en las negociaciones nacionales e internacionales estaban tomando cada vez más lugar y también de la necesidad expresada por empresas y organizaciones francesas para reducir las desigualdades de género entre hombres y mujeres. Y además pasó un momento muy interesante porque esta idea coincidió, o cuando empezamos a discutir de esto, con varias como coyunturas que nos permitieron hacer crecer el proyecto. Estaba el hecho de que Francia fuera la presidenta del G7 y de la Unión Europea en ese momento. También que Francia adoptó una iniciativa que se llama diplomacia feminista. Fue el tercer país en el mundo a hacer esto, lo cual quiere decir que toda la ayuda y todas las relaciones diplomáticas que establece Francia tienen que tener una visión feminista. Y bueno, otros eventos más tarde que ya les voy diciendo. Entonces, como les dije, todo empieza en 2019. Así que en 2019 empiezan las discusiones y nos damos cuenta de que la primera etapa sería trabajar a nivel nacional porque son las organizaciones, las empresas y las autoridades locales que nos están pidiendo un útil y las normas al final de cuentas son eso, son útiles muy concretos que nos ayudan a aplicar buenas prácticas, recomendaciones para mejorar procesos. Entonces, lo primero fue desarrollar una guía a nivel nacional que englobara las buenas prácticas que se identificaron. Este proyecto fue patrocinado por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron,
y recibió el apoyo de varios ministerios y de más de 40 organizaciones públicas y privadas en Francia. Así que otra vez vemos una gran movilización. La norma está publicada en el sitio de la AFNOR, fue publicada gratuitamente para darle acceso a todas las organizaciones interesadas, de hecho todavía la pueden descargar. Y cuando empieza a ser descargada masivamente, AFNOR se da cuenta que esto pone en evidencia que el tema es de gran interés. Así que ahí viene la idea de lanzar este proyecto a nivel internacional. Y cuando queremos hacer una norma internacional, vamos al ISO, que es la Organización Internacional de Normalización. Les decía yo que pasaron como muchos eventos que ya mencioné, pero uno que pasa justamente en Francia, en París, del 30 de junio al 2 de julio, es el foro Generación Igualdad, que le da seguimiento a la plataforma de acción de Beijing de 1995, que es el parteaguas en la integración de la igualdad entre los hombres y las mujeres a nivel internacional, y es de ahí donde vienen los planes de acción a nivel internacional. Es de hecho en este foro que se anuncia el lanzamiento del comité y cuando uno quiere formar un comité en el ISO, hay varias condiciones que deben de respetarse. Se tiene que, primero que nada, mandar una propuesta con un documento de base que sirva para comenzar los trabajos. Esta fue la norma, bueno, que no es una norma, es algo que en Francia se le conoce como ASPEC, y es un documento prenormativo que es elaborado por AFNOR, y esta fue la base para la norma, que es la proposición que se presentó. Y también se tiene que obtener el voto de al menos 5 países que accedan a participar activamente a los trabajos, a la elaboración de la norma. Entonces, ahí se organizaron una serie de webinarios y muy pronto nos empezamos a dar cuenta de obstáculos, de cosas que no había un consenso internacional. El primero, y sobre el que me gustaría concentrarme porque fue quizás el obstáculo para la creación del comité, que, bueno, se logró porque si no, no estaríamos hablando hoy de la publicación de la norma, pero que también fue el centro de las negociaciones durante toda la elaboración de la norma, es el mismo concepto de igualdad de género. Lo primero que nos dimos cuenta es de que el género quiere decir muchas cosas diferentes en los diferentes países. Entonces, hay estados que reconocen una diversidad de géneros, entonces pueden ser los hombres y las mujeres, pero se incluye también a las personas que han cambiado su género, a las personas trans. Y hay países en los que se reconocen únicamente 2 géneros que son asociados al sexo biológico. Eh, si no son familiares con estos temas, el sexo biológico quiere decir el sexo al momento de nacer y se reduce sobre todo a la observación de órganos genitales que diferencian a hombres y mujeres, o órganos femeninos y órganos masculinos. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que no tenemos la misma noción de género y que hay países que no están listos porque se los impide incluso las leyes existentes en el país de hablar de género. Empezamos entonces a proponer la idea y de hecho así se lanza el comité sobre el título Igualdad entre los hombres y las mujeres, porque en ese aspecto sí había consenso. Todos los países reconocen la existencia de hombres y mujeres. Pues los trabajos empiezan y se hace cada vez más presente la necesidad de definir bien el género y la igualdad. Porque, bueno, Paula va a hablar de eso, como en Argentina la norma se llama equidad y no igualdad. Entonces, esos son aspectos. Para darles a lo mejor como un avance a cómo llegamos, el consenso se logró finalmente cuando se presentan las definiciones, porque en cada norma se presentan al principio las definiciones para que quede claramente expresado lo que se entiende por cada concepto
al interior de la norma. Cuando se habla de igualdad de género, el consenso a nivel internacional con el que todos los participantes se sentían cómodos, los países participantes, fue poner una nota a la entrada en la que se dice, bueno, la igualdad de género es definida como la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres, hombres, niñas y niños, pero se pone una nota a la entrada que dice, la igualdad de género no significa que las mujeres y los hombres, las niñas y los niños sean iguales, sino que los derechos, las responsabilidades y las mujeres, de las mujeres y los hombres, no dependan de si han nacido hombres o mujeres. Porque también había a nivel internacional algunos países que decían los hombres y las mujeres son fundamentalmente diferentes. Y el marco de negociaciones del ISO no está para esas discusiones que pertenecen quizás más a la academia o a otras plataformas de negociaciones. Entonces, ahí se logra el consenso porque se abre la puerta bueno, se clarifica este aspecto. Y en lo referente al género, que utilizamos una definición que aparece también en las declaraciones de Naciones Unidas sobre el género, se definen como los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada, en una época determinada, considera apropiados para hombres y para mujeres. Y acá se ponen 4 notas a la entrada, 2 de las cuales son muy importantes. La tercera, en la que se dice que el género, en la definición que se proporciona en la norma, puede referirse tanto al género definido por las legislaciones nacionales como al autoidentificado por las personas. Y esto nos sirve para resolver esta diferencia de consideración del género en las diferentes legislaciones. Y la cuarta, que dice que el género no se refiere a la orientación sexual, que es otro criterio importante para el análisis sociocultural, porque había también otros países que participaron a las negociaciones en el que las diferentes orientaciones sexuales todavía son en casos penadas por la legislación nacional. Entonces, creo que estos aspectos son muy interesantes porque nos hacen ver cómo tendríamos quizás a países que están empujando la agenda internacional para la adopción de una perspectiva feminista, la igualdad de género, incluir a todos los géneros que se han reconocido, y por el otro lado, otros países en los que todavía no se reconoce en la legislación la existencia de otros géneros y en los que es son penadas orientaciones sexuales que no entran en la heteronormatividad. Así que bueno, también otra cosa que me gustaría mencionarles es que como esto todavía seguía siendo problemático, al final, al inicio de la norma, se incluyó un párrafo que me gustaría leerles como una cita, que dice, si bien se reconoce la existencia de otras identidades de género, este documento se centra específicamente en la desigualdad resultante de la organización jerárquica de los roles específicos de género asignados a mujeres y hombres, niñas y niños, debido a su carácter eminente, estructural, a escala de toda la sociedad. Entonces, a pesar de que se logra al final, y el título de la norma final es igualdad de género, el concepto al interior de la norma, aunque abre la puerta al reconocimiento de otros géneros, sigue siendo binario y seguimos hablando de hombres y mujeres, de niños y niñas en las recomendaciones de la norma. Entonces, con mucho gusto escuchar el caso de Argentina, que ustedes sí tienen igualdad de género y poder hacer esta comparación. Y ya para terminar, hablarles un poquito de la norma. Entonces, esta norma 53.800, que como les dije al principio, es para dar líneas directrices para la promoción y la implementación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que también la estrategia no está completa únicamente con la promoción. También se tienen que poner en marcha prácticas que permitan revertir
las condiciones existentes que discriminan a las mujeres. Por eso integramos la noción de empoderamiento. Y quisiera compartir entonces con ustedes la norma. Voy a compartir mi pantalla para poderles mostrar rápidamente los diferentes capítulos que están en la norma. Entonces, si ven bien en mi pantalla, empieza, perdón, está en inglés porque no tengo yo la versión en español, que es muy importante decir lo que existe, porque justamente se habló tanto del interés en América Latina y en España por este tema, que se tradujo la norma y todo al español. Entonces, para que sepan, tenemos la metodología en las que se explica los diferentes pasos que deben de seguirse. Por ejemplo, el analizar la situación en la que se empieza, en dónde estamos a nivel organizacional, pero también elementos del contexto en lo que se refiere a igualdad de género. También identificar a las partes involucradas y cuál es su relación o la forma en las que éstas se desarrollan en una perspectiva de género o no. Identificar y priorizar ciertos temas, asociarse con cómo los diferentes asociaciones pueden vincular a organismos y bueno, después la implementación de las estrategias. Y más tarde, ahí ya empiezan todas las guías. Y las guías están divididas en las dimensiones internas de la organización, que incluye la gobernanza, las prácticas laborales, el concientizar al interno a las personas que trabajan, pero también a las organizaciones o empresas con las que se trabaja. También las inversiones y las actividades de la organización en sí misma, para incluir, por ejemplo, un presupuesto sensible al género, la provisión de servicios y bienes que respondan a la noción del género, todo lo que tiene que ver con, se me está olvidando el nombre en español, de procurement, es cuando se lanzan estas llamadas a sumisión de proyectos para la selección. Y ya después también la parte externa, entonces que esa es la forma como la organización va a relacionarse con otras empresas o estructuras, pero también cómo va a comunicar todo lo que se hace por la empresa, y ahí ya entramos en otros temas como acciones de comunicación, incluido el uso del lenguaje inclusivo. Y bueno, ya hay otros anexos en los que se nos dan recomendaciones para los indicadores, porque en toda estrategia no basta con implementarla, hay que evaluar los resultados y a dónde vamos para poderla adaptar si es necesario. Entonces, bueno, yo con esto termino mi parte, pero me encantaría escuchar el caso de Paula, que nos va a presentar cómo fue en Argentina, porque creo que ahí vamos a tener muchos elementos de discusión. Gracias. Gracias, Samantha. Bueno, un montón de preguntas que ya las iremos haciendo al final para tener organización en el panel. Y ahora nos va a contar Paula sobre el paralelismo de la norma ISO 53800, en realidad más la similitud de la certificación IRAM 57001 con la ISO 53800, las similitudes, las complementariedades, las diferencias. Y algo muy importante, y es lo que también queremos escuchar todos, es cómo es la implementación de estas normas en las instituciones argentinas, en el variante contexto argentino por las diferentes situaciones sociales, políticas, económicas. Y bueno, y dentro de esta parte del panel vamos a tener también toda la experiencia de Patricia en la implementación de la IRAM 57001. Pero bueno, adelante, Paula, y cuéntanos un poco sobre estas complementariedades y similitudes. Bueno, gracias, buen día, gracias a Nor, Ángela, Pablo, Ondín
y gracias a todas y todos por estar aquí presente. En mi caso, yo no fui invitada por pertenecer al organismo de normalización argentino, como el caso de Samantha con AFNOR, sino porque estuve impulsando la norma IRAM Argentina desde el año 2020. Ángela mencionaba mi paso por el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Gabinete de Género. Desde ahí fue que impulsamos la norma IRAM de género para Argentina. En plena pandemia, en el caso nuestro, y en plena apertura de una política de género en un ámbito como el Ministerio de Desarrollo Productivo, o sea, un organismo público dedicado a otra cosa que no son los asuntos de género. Desde ahí, junto con compañeras del INTI, el organismo nacional que acompaña a las empresas pymes en todo el territorio nacional, dando asistencia técnica en materia productiva, escribimos, y les cuento, yo les quiero contar un poco la cocina de este proceso, que es lo más interesante. Escribimos un documento base, como mencionaba Samantha, en ese contexto internacional. Bueno, acá pasaron algunas cosas similares y otras no tanto. Lo primero fue que teníamos que conjugar la mirada de técnicos en normas con la mirada de género y producción, lo cual fue un desafío enorme. Ese documento base, les cuento que nos llevó un año de redacción y recién en el 2021 lo presentamos a IRAM para habilitar ese organismo de estudio, que es ese comité técnico de normas. El antecedente en Argentina era que había un comité de responsabilidad social empresaria y desde ahí había un capitulito dedicado a temas de igualdad, y también había una normativa que era una guía empresaria de normas laborales y del trabajo, y ahí había algún capitulito sobre género, pero no había nada específico y contundente como lo que esperábamos impulsar, que era una norma específica, la primera norma argentina de género. Y entonces lo que hicimos fue rastrear a nivel de Latinoamérica, que tampoco había mucho, creo que habíamos rastreado 5 normas en todo el continente, y la nuestra, la que impulsábamos, tenía una característica particular, que era que estaba justamente, y lo vuelvo a destacar porque es importante la diferencia, estaba impulsada por un organismo dedicado a las políticas de la producción. Otras normas estaban asociadas a los ámbitos, por ejemplo, ministerios de mujeres, ministerios de igualdad. Esa característica le daba mucha fuerza a nuestra norma porque hablábamos el mismo lenguaje que aquellos destinatarios de la norma, porque la verdad es que yo llevo más de 20 años trabajando en estos temas. Hay como, yo digo que como un charco y otro charco, ¿no? Cuando uno trabaja en el ámbito de las políticas de igualdad, muchas veces no se encuentra con los actores de la producción. Entonces, acá cruzamos el charco con los temas de género y vinimos al ámbito de la producción específicamente a hablar de esto, y fue realmente muy efectivo. ¿Por qué? Porque en ese organismo de estudio de IRAM, teníamos sentadas a personas representantes de cámaras empresarias para analizar este tema, que es un tema no menor. No venían a discutir técnicos o personas de la academia o solo del mundo de las normas, sino que las propias empresas estaban representadas en ese comité discutiendo los que le parecía que sí, los que le parecía que no podía contemplarse en la norma. Así que bueno, hecha esta introducción, yo voy a pasar mi presentación, pero que tiene que ver, como les digo, no con la norma en sí, sino con rescatar algunos conceptos ahí. A ver si ven bien, si no. ¿Ven bien ahí? Sí, sí, se ve bien, se ve bien. De las diferencias de estas dos, y decirles que la norma obviamente no es de acceso público, la van a poder encontrar en la página de IRAM para su compra, lamentablemente, porque la verdad es que el proyecto original tenía asociado, y esto también se los quiero contar porque es parte de las cuestiones previas, tenía asociado en su momento que la norma fuera gratuita para las empresas y que además hubiera una diplomatura para poder generar personas capacitadas en la implementación
de la norma y en los procesos previos, y también tenía en su proyecto original en el 2021 asociados distintos programas que dieran incentivos para certificar, que de todos modos, bueno, algo de eso pudo llevarse adelante y creo que Patricia es quien lo puede contar mejor que yo. Pero bueno, la idea es contar esto que decía Samantha, ¿qué pasó en Argentina? En Argentina lo que pasaba era que en paralelo a esa guía ISO internacional se discutía esta norma IRAM. De hecho, para nosotros y nosotras fue, primero discutimos la CIGEL, y luego, en paralelos, parte de ese organismo de estudio va al comité de ISO a estudiar la norma internacional, que sabíamos que era una guía y no era una norma certificable. Esta diferencia también es importante porque la guía es de orientación, en cambio la norma se puede acreditar. Y esto, para quienes están en el mundo de la producción, saben que también tiene otro peso cuando uno puede acreditar una certificación, ¿no? Entonces, respecto de los conceptos y las diferencias entre ambos ejercicios, yo quería resaltar también que, como bien decía Samantha, a nivel internacional se hablaba de igualdad, mientras que acá se hablaba de equidad. ¿Cuál sería la diferencia? Porque esta fue una discusión que se dio al interior del grupo de estudio nuestro. El Ministerio de Mujeres, por ejemplo, participaba de la mesa y decía, nosotras necesitamos que diga igualdad porque Generación Igualdad, los consensos internacionales, la Agenda 2030, tiene que estar alineado a eso. Fue desde las propias cámaras empresarias que se propuso, y con acompañamiento obviamente de desarrollo productivo, que se propuso el concepto de equidad. Esa fue una discusión bastante interesante y lo que les puedo contar es que se decidió o se votó que fuera equidad porque en Argentina, ya lo voy a mostrar en datos, hay puntos de partida muy desiguales para las mujeres, como pasa en otras regiones del mundo, pero acá los tenemos absolutamente medidos. Entonces, igualdad era un norte demasiado lejano para la experiencia argentina. Preferíamos hablar de equidad reconociendo esos puntos de partida diferentes y también reconociendo que la norma de por sí no nos iba a garantizar la igualdad, nos iba a garantizar la equidad. ¿Por qué? Porque la norma en un ámbito como el ámbito productivo, donde, por ejemplo, no hay paridad de género en los puestos de trabajo, no podíamos pensar en que íbamos a llegar a tener 50 y 50 de mujeres en el sector del petróleo o la minería, pero sí podíamos reconocer que los esfuerzos de aplicar la norma permitieran una mayor equidad. Esa fue una discusión, la verdad que es súper interesante, como lo otro que tiene que ver con el punto que también tomaba Samantha de sexo y género, porque acá se reconoce como norma de igualdad de género. Bueno, yo acá retomo también un poquito algunos conceptos, le dejé a la cámara esta presentación para que ustedes después la puedan ver con tiempo y se lean bien todo lo que dice, pero básicamente, como dijo Samantha, sexo tiene que ver con lo biológico, género tiene más que ver con esos roles y funciones que se atribuye a una persona según su sexo identificado en el nacimiento, es decir, qué conductas hacen que nos digan mujeres o nos digan varones. En cambio, la identidad de género puede corresponder o no a ese sexo asignado al nacer, de acuerdo a lo que cada uno siente. Y en Argentina tenemos una normativa que es una ley de identidad de género, además de un documento para personas no binarias, entonces ya teníamos un recorrido en ese sentido que permitía, aunque también fue parte de las discusiones, poder avanzar en que esta norma fuera de igualdad de género. En realidad también hay que decir que en este caso la CIGEC no alude solo a la identidad de género, sino al género como esta conducta en términos culturales, ¿sí? Que nos parecía que dejaba de ser binario y podía dejar, en el texto de la norma, de todos modos se habla de mujeres, varones y personas LGTBI más, como es la forma estándar de mencionar a la diversidad, pero el género quería de alguna manera mostrar esta característica cultural desde este concepto que si bien es más académico, bueno, en nuestro caso en Argentina es más familiar hablar en estos términos. Y también puse acá la descripción de orientación sexual,
que es diferente a la de género y a la de identidad de género, y muchas veces también se confunde en el ámbito empresario cuando uno se pone a trabajar estos temas. Bueno, surgen varios conceptos, bueno, acá están un poquito expresados cada uno de ellos. Para mí, lo que es importante es mencionar por qué está bueno que las empresas empiecen a reconocer los beneficios, tanto a través de la guía como a través de la norma argentina, de incorporar la agenda de la igualdad de oportunidades en la cultura empresarial. Bueno, y acá algunos ejemplos, ¿no? No solo ser reconocidas como empresas innovadoras hacia afuera, sino también ver los beneficios al interior de la propia organización. Y también, en algunos casos, cuando hay políticas adecuadas, obtener beneficios tanto por el Estado o como por otros organismos. Por ejemplo, hoy en Argentina no hay política de género a nivel nacional, pero sí los organismos multilaterales de crédito exigen estándares de igualdad o de equidad de género para dar ese financiamiento. Entonces, contar con las herramientas y trabajar esta agenda al interior de la organización va a permitir una mejor calificación o una selección ante esos organismos multilaterales de crédito, por ejemplo, ¿no? Y además, bueno, todos los beneficios que tiene para la cultura interna. Otra cuestión que me parece importante mencionar es que los temas de género, como decía, siempre estuvieron del otro lado del charco. Perdonen lo coloquial de la expresión, pero la verdad es que las cuestiones de igualdad de género venían de la academia, venían del feminismo. Creo que es muy importante mencionar que me parece un hito que el mundo de las normas reconozca la desigualdad de género, porque la contracara de lo que presentan las guías y las normas es que existe una desigualdad entre los géneros, ¿no? Que están naturalizadas y que también, más allá de lo que se analiza en la academia, tienen un impacto en el sector empresarial. Y estas desigualdades yo las agrupo en 4 dimensiones, que son estas relaciones sociales jerarquizadas, que también nombró Samantha, la división sexual del trabajo, y veremos después en los datos a qué me refiero con esto, pero es tanto a nivel público como privado, lo que pasa dentro de los hogares y lo que pasa en las empresas, esto de que hay sectores más masculinizados y otros más feminizados. La interseccionalidad de las desigualdades como otro eje a tomar en cuenta, que es este concepto que usan las empresas de diversidad o de inclusión, y la violencia contra las mujeres y personas de identidades no binarias, que ahora lo vamos a ver en el iceberg siguiente. ¿Por qué lo traigo acá? Porque cuando uno empieza a trabajar en estos temas, no es solo la comunicación, no es solo las mujeres en espacios de decisión, son un montón de patrones de desigualdad que conforman violencia de género, ¿sí? Y que algunos son más evidentes, como los que vemos en la punta del iceberg, los que son los femicidios, y que la verdad es que yo prefiero traerlo acá para que no quede como una cosa que está por fuera de las organizaciones. Si bien son causas extremas, en Argentina muere prácticamente una mujer por día por femicidios. Esa tremenda situación está apoyada por lo que vemos debajo, que eso también pasa en el ámbito laboral, que es el lenguaje sexista, es la publicidad sexista, es el acoso laboral, ¿sí? Son un montón de formas explícitas e implícitas que, como digo, están naturalizadas. Entonces es importante destacar que desde el mundo de las normas esto se empieza a tomar como agenda. Como decía Samantha, cada uno en su momento, con esta diversidad entre países que reconocen el género y otros que son en formato más binario, con cuestiones culturales y normativas respecto de la igualdad de género o la equidad de género, pero de alguna manera esto empieza a entrar en agenda y yo celebro que hayamos podido dar este paso tanto a nivel nacional como internacional. En el caso de Argentina, para poder comprender por qué era necesario una norma, yo traigo algunos datos que tienen que ver con el mundo productivo, ¿sí? Y que cuando hablamos de estos temas tendríamos que considerar que, como digo, no son ajenos a lo laboral, a la producción. El primer dato es la diferencia entre tasa de actividad y empleo entre varones y mujeres. No hay en Argentina, a pesar de la normativa, todavía datos estadísticos no binarios. Ese es un pendiente, pero la verdad que tiene una complejidad enorme poder generar esas estadísticas. Entonces, por ahora estamos
en datos entre varones y mujeres. Y acá pueden ver la brecha de 18 puntos en la tasa de actividad, que es todo el empleo, tanto el formal como informal, y casi 19 puntos, estos son datos del 2023, entre varones y mujeres en el empleo formal, ¿no? Que es la tasa de empleo. Lo mismo acá no se ve, pero la tasa de desocupación también es un poco más alta para las mujeres que para los varones. Y si bien estos datos son de hace un año prácticamente, las brechas se mantienen. O sea, no se ha podido cerrar esa brecha de participación de las mujeres. Y esto tiene que ver con esas desigualdades de género que hay que analizar más profundamente y sobre las que hay que tomar medidas. Acá, a ver si puedo correrme yo. Acá hay algunos datos específicos de la industria, que es que las mujeres ocupan solamente el 17,6% de los puestos jerárquicos en Argentina. Cuando digo jerárquicos, no son solo mujeres en los directorios, son mujeres en mandos medios y altos. Sin embargo, 1 de cada 3 pymes está liderada por una mujer. Hay un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo que está todavía publicado sobre la participación de las mujeres en las pymes, que tiene un análisis bastante interesante sobre dónde están esas pymes de mujeres. Están más en servicios, son más pequeñas, son más nuevas, están menos consolidadas que aquellas pymes a cargo de varones, ¿no? Dentro de ese universo, 1 de cada 10 empresas industriales está liderada por mujeres. Y digo dentro de ese universo porque en Argentina más del 90% de las empresas son pymes. Otro dato interesante es que a nivel de la industria manufacturera y la industria en general, la participación de mujeres es en promedio inferior al 19%. Este es el promedio. Hay algunos sectores, oil and gas, minería y demás, que tienen todavía construcción, que tienen todavía mucho menos participación de mujeres, inferior al 10%. Y acá retomo lo que decía sobre división sexual del trabajo. Las mujeres dedican el doble de horas que los varones a las tareas en el hogar, esas tareas no remuneradas que tienen un impacto después en el ámbito laboral, en la posibilidad de desarrollarse en esos ámbitos remunerados. Entonces, acá un poco lo que quería traer para continuar es la agenda que proponen este tipo de guías, tanto la ISO como la IRAM, como la fuente de esta guía, que es de donde traje este gráfico, que es una guía que hicimos con la OIT en Desarrollo Productivo, donde de una manera muy didáctica van a ver que, además de la mirada integral, lo que hay que hacer para poder encarar estos procesos de esa manera integral, como proponen la guía y la norma IRAM, es todo este recorrido, ¿no? Es lo que llamamos una ruta de acción, que es buscar consensos, institucionalizar en la decisión política o la decisión institucional de la empresa de avanzar en estos temas, conformar equipos, hacer diagnósticos, analizarlos, planificar las acciones, articular para el proceso de trabajo, ejecutar todos los aspectos que traen, que Samantha leyó y que también están en la IRAM, visibilizar, comunicar y luego evaluar, como decía también Samantha, lo que se ha logrado. Es importante también mencionar que lo que propone la guía, lo que propone la IRAM, son procesos de mediano plazo, ¿sí? No son acciones inmediatas. ¿Y por qué menciono esto? Porque también me parece importante resaltar que muchas veces las empresas comienzan a trabajar políticas de diversidad, equidad e inclusión con algunas medidas que suelen ser bastante aisladas. Y el diferencial que traen estas normas o estas guías es que proponen una mirada de lo que yo llamo en 360, ¿no? Que uno pueda hacer un abordaje integral. Acá, para ir finalizando, les traigo algunos ejemplos como para hacer una bajada concreta de cómo una empresa puede trabajar de manera integral estos parámetros que mencionan tanto la IRAM como la ISO. Bueno, en términos de contratación de personal, no lo voy a leer yo, lo pueden ir leyendo. Hay varios mecanismos para contratar mujeres. Yo recuerdo que en el Ministerio de Desarrollo Productivo, trabajando con empresas y con cámaras, una empresa muy importante metalúrgica de Mendoza
mencionaba que después de 80 años aparece la primera mujer ingeniera, cuando en la búsqueda laboral pusieron ingeniero/A. Hasta ese momento no se presentaban mujeres porque el lenguaje era sexista, ¿no? Entonces, qué importante poder trabajar sobre estos aspectos desde el propio proceso de selección del personal. Bueno, en materia de gestión del personal hay muchísimas acciones para poder trabajar desde una perspectiva de equidad de género. Yo acá traje solo algunas, pero hay muchísimas. Creo que el nudo del trabajo, de lo que tiene que ver tanto con la guía como con las normas, está en el área de recursos humanos, porque tienen, diría, un 80% de las posibilidades de accionar para que estos parámetros se cumplan. En materia de infraestructura, también es importante reconocer que esa infraestructura tiene que ser sensible al género. Hay en Argentina guías del Ministerio de Obras Públicas publicadas sobre el tema. En Argentina lo que pasa en muchas empresas es que dicen: yo no tengo baños para mujeres, entonces no voy a contratar mujeres porque no tengo las posibilidades. Ahí también la política pública en su momento respondió financiando la adecuación de infraestructura para que se pudieran contratar mujeres, ni hablar de lo que tiene que ver con infraestructura de cuidados para las empresas, como por ejemplo los lactarios, ¿no? Digo, hay un montón de acciones que se pueden empezar a mirar y que estas herramientas, que son las guías y las normas, dan criterios para poder abordar estos temas. Lo mismo en la cadena de valor, en la responsabilidad social empresaria, o sea, digo, trabajando con terceros actores, hay varias acciones que uno puede hacer cuando la organización quiere trabajar el enfoque de género de manera transversal. Y también es importante poder, a lo largo de todos estos procesos, documentar con datos el estado de la organización y todo lo que la organización hace, desagregando los datos con perspectiva de género, porque muchas veces pasa que se hacen muchas acciones muy importantes, pero no se documentan y no se analizan desde la perspectiva de los datos con perspectiva de género. Bueno, yo puse acá algunos ejemplos, quizás a ustedes se les ocurren más y los podemos charlar después de la presentación. Y para finalizar, les quiero mencionar una propuesta que estamos llevando adelante con unas colegas en Argentina. Es una invitación a las empresas a sumarse a este programa que se llama Más Igualdad, Más Desarrollo, que está destinado a acompañar a las empresas en el marco de esta aplicación de estrategias vinculadas a la igualdad, con esta mirada que es una mirada técnica y es una mirada integral. Así que bueno, yo voy a dejar esta presentación, como decía, y mi contacto, por si les interesa que les contemos más. Está pensada como una mesa de trabajo intersectorial, una mesa técnica para trabajar en ese mediano plazo todos estos aspectos que venía mencionando. Y bueno, quedo atenta a los comentarios y las preguntas. Muchísimas gracias y bueno, voy dejando de compartir, Ángela. Estás muteada. Ya, ahora sí, Paula, gracias. Gracias por darnos ese panorama, ese paralelismo, pero no solamente eso, sino lo importante, todo el contexto argentino, ¿no? La aplicabilidad y una mirada un poco más al país, que es muy interesante. Y justo por eso también está aquí Patricia, que nos va a hablar de cómo fue esta implementación. Primero, cómo llegan a pensar, necesitamos implementar esta norma? ¿Cómo fue el proceso interno para la toma de la decisión? ¿Y cómo fue el proceso de toda la implementación? Que pareciera que siempre son fáciles porque hay un paso, un 2, 3 a seguir, cuando la realidad, cada empresa tiene su propia forma, su manera de implementación, sus propios obstáculos, sus propias, digamos, aptitudes, acciones positivas dentro de un proceso estándar, digamos, que no termina siendo tan estándar al interior de cada institución. Así que bueno, Patricia, bienvenida, gracias por estar acá, gracias por tener la posibilidad de participar y de contarnos cómo fue este proceso, así que te dejo para que puedas contarnos cómo fue. Bueno, muchas gracias y gracias por participarme de este encuentro.
Bueno, lo nuestro fue un poco raro como comenzó, porque nosotros primero comenzamos con una implementación y después nos enteramos que estaban en proceso las normas y las guías, así que les voy a contar cómo, de dónde nació. Durante nuestra empresa o nuestra pyme tiene más de 20 años en el mercado, somos una empresa importadora que estamos más que nada relacionadas a la parte de reactivos e instrumentos para laboratorios e industrias en lo que tiene que ver con inocuidad alimentaria. Hace unos 6 años atrás decidimos incrementar las actividades e inaugurar un laboratorio para ensayos de alimentos con una particularidad. Nosotros estamos en Misiones. Si bien Argentina es un país grande, la situación en las provincias, especialmente NEA y NOA, no son las mismas que el centro. Acá las desigualdades son mucho más marcadas, las oportunidades de trabajo para mujeres son mucho menor. Entonces, realmente para nosotros fue todo un desafío. Cuando inauguramos el laboratorio a fines de 2019, bueno, al poquito tiempo, y donde incorporamos en ese momento a la parte de trabajo en sí del laboratorio, más allá de la parte de ventas que ya teníamos, incorporamos mujeres, todo el plantel de analistas y responsables de sectores son mujeres. Viene la pandemia. Con un laboratorio recién inaugurado donde no se podía hacer home office, se presentó el primer obstáculo, que fue el tema de la falta de recursos para poder eh, tener una mejor, no una mayor, una mejor corresponsabilidad de los cuidados. Entonces, eso fue lo primero y fue un punto que introdujimos en el análisis de riesgo. Nuestra empresa está certificada ISO 9001, y también tenemos el laboratorio acreditado bajo ISO 17025, entonces tenemos una madurez en el implementación, acreditación y certificación de normas. Y cuando hicimos el análisis de riesgo nos encontramos con esos obstáculos que tenían que ver más que nada con el plantel, cómo estaba desarrollada nuestra empresa y lo que teníamos que hacer. A medida que fuimos saliendo del tema de pandemia, empezamos a tratar de, como fueron puntos que se introdujeron en el análisis de riesgo, empezamos a ver las oportunidades que salían y empezamos a hablar de escribir algunos documentos dentro de nuestro sistema de gestión que contemplen la problemática y las acciones que podíamos tomar como empresa. Surge el año pasado, que fue el que nos enteramos nosotros, el segundo llamado para una serie de subsidios a través de Desarrollo Productivo de la Nación, donde el concepto a desarrollar era producir con equidad. Entonces vimos como una oportunidad como para poder, por un lado, incrementar las facilidades de trabajo para las personas que teníamos dentro de la empresa y terminar de armar nuestros proyectos escritos o nuestros papeles sueltos dentro de nuestro sistema de gestión. Bueno, eso fue lo que se presentó, la implementación de un sistema de gestión con enfoque de género, y una vez estoy dentro de una red, que es la Red Argentina de Mujeres en la Industria, dicen, se publicó la norma IRAN 57001. La verdad no teníamos idea qué se estaba haciendo. En ese mismo día, el 31 de octubre, aunque me voy a olvidar, compré la norma y empezamos a ver y dijimos, bueno, ya estamos trabajando en la implementación, ¿por qué no cerramos? A nosotros nos encantan las certificaciones, ¿por qué no cerramos y certificamos? Tenemos la oportunidad de certificar. Y ahí nos pusimos a trabajar muchísimo, a ver cómo podíamos cumplir con todos los puntos de la norma. Nos encontramos con algunas dificultades porque somos una pyme, somos muy chiquitos, estamos en la punta misma de la Argentina, es decir, que con mucha dificultad de acceder a recursos profesionales, sobre todo que nos acompañen en la zona. Y el primer obstáculo grande lo pudimos resolver, que era la persona o la persona experta en género que indicaba la norma.
ninguno de nosotros, somos todos técnicos, así que ninguno de nosotros era experto en género. Empezamos a tomar algunos cursos, algunos eran de desarrollo productivo, que estaban en la plataforma Capacitar, otros de la ONU, varios cursos que estaban, digamos, o webinarios que estaban presentes, hasta que dimos con un grupo de trabajo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, acá de la Universidad Nacional de Misiones, que es el Centro de Estudios con enfoque de género Flora Tristán, que son profesionales maravillosas que nos acompañaron en esto. Nos dieron la primera capacitación muy profunda de muchas horas en lo que tenía que ver la parte con enfoque de género, equidad de género, igualdad, cómo implementar en industrias y todo lo que tenía que ver, y hoy día están asociadas a nuestra certificación, por decirlo, a nuestro sistema de gestión, porque como es una pyme, somos muy poquitos, somos 10 personas en total, teníamos que garantizar la imparcialidad y la confidencialidad en casos de violencias, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa e incluso doméstico, y hoy día el Centro de Estudios Flora Tristán es el nexo nuestro para cada uno de los que estamos dentro de esta empresa para poder volcar nuestras inquietudes o incluso establecer la denuncia en caso de que así se requiera. Así que ese fue uno de los obstáculos grandes que nos encontramos. El otro obstáculo era el tema de infraestructura. Por ejemplo, lo mencionó Paula, el tema de los lactarios, que teníamos que construir un lactario y después vimos, cuando volvimos a leer la norma, lo que teníamos que hacer era garantizar el acceso, ¿sí?, a la lactancia. Y ahí, bueno, estamos en una ciudad muy chiquita, establecimos la flexibilidad en las salidas, que era algo que ya lo teníamos trabajando desde siempre. Somos una empresa muy flexible en ese sentido. Cuando alguien tiene que hacer algo, avisa, sale y se va. Acá se cumple obviamente un horario, pero se cumplen muchos objetivos. Entonces fuimos un poquito adaptando la norma a lo que nosotros podíamos tener como pyme. Fue un orgullo realmente. De hecho, cuando decidimos certificar y hablamos a IRAM, es como que los encontramos un poco con sorpresa, porque lo hicimos al mes que salió el lanzamiento de la norma, por eso se retrasó un poquito la certificación nuestra, y la terminamos haciendo coincidir con la recertificación de la 9001. Hay muchos puntos en común, no es tan difícil implementarlo, y una de las ventajas que nosotros encontramos en el desarrollo de la norma, en la escritura de la norma, fue justamente que habla de los indicadores, ¿sí?, que se pueden establecer, que en nuestros casos no eran aplicables porque son para empresas e instituciones más grandes, ¿sí? Entonces nosotros, basándonos en eso, buscamos otros indicadores de gestión que permitan demostrar el beneficio que resulta para nosotros haber certificado esa norma. Nos pone muy contentos tener el certificado número 1 de la 57001, no sé cuántas más habrá por el momento, creo que no somos muchos, pero no fue tan difícil. Sobre todo, nosotros consideramos nuestra organización como muy madura en la parte de implementación de normas. Obviamente que eso, al ser una organización técnica, es un poco más simple, ¿sí? Por eso es que no nos resulta tan difícil, y pudimos subsanar la falta de personal con orientación en ciencias sociales que nos permita hacer la parte de expertos en géneros. Lo pudimos subsanar con un convenio con la universidad, que realmente también para nosotros fue de muchísimo apoyo. Así que sí, primero comenzamos implementando en la nada, un poco con nuestras ideas, después nos encontramos con este aporte no reembolsable de desarrollo productivo que nos permitía implementar, ir un poquito más, y ya cuando teníamos todo armado, nos enteramos de la certificación y dijimos, bueno, certifiquemos. O sea, era un certificado más que también nos da un poco de visibilidad, nos permite darnos a conocer, y sobre todo, una de las cosas que yo siempre digo, yo hace 25 años que trabajo en el sector de servicio a industria, poder visibilizar situaciones que en el pasado no las tomábamos como realmente un atentado a nosotros, como desde la perspectiva de género. Y al poder escribirlo y al poder demostrarlo, hoy sé que la gente que va a seguir en esta empresa y los que nos van a continuar, tengo una hija mujer que también trabaja en el mismo sector que yo,
ya pueden tener herramientas para detectar y para entender que no todo tiene que ser como nosotros creíamos que era. Entonces eso es algo que nos pone muy contentos y que podemos visibilizar desde esta certificación. Pues qué interesante, Patricia, que nos puedas contar todo esto y de todos los pasos, todos los obstáculos, todas las cosas maravillosas que han logrado, como ser la empresa, tener la certificación número 1, que creo que es un hito en esto, y que justamente no sea una empresa localizada en Gran Buenos Aires o en Buenos Aires, que es, digamos, donde se tiene un poco más de acceso a todo. Gracias por contarnos tu historia y la historia de esta certificación. Y parte de lo que yo les iba a preguntar, ya me lo contestaste tú, es qué tan fácil resulta en la aplicabilidad de este tipo de normas, ¿no? Y más que todo la medición de los KPIs, estas mediciones, qué tan fácil resultan para las empresas en su día a día. Un poquito ya nos contaste tú desde la experiencia propia que fue adaptar ciertas mediciones y generar otras más aplicadas a la internalidad de ustedes y las dejo a Paula y a Samantha que nos cuenten un poco qué tan fácil o no resulta para las empresas en su operatividad diaria medir este tipo de hacer este tipo de mediciones. Paula. Bueno, levanto yo la mano porque quiero destacar algo en el caso de la norma argentina, y que seguramente, como digo, está muy emparentada la visión con la norma internacional porque las dos tienen este aspecto de integralidad. Lo que yo quiero resaltar es que justamente Patricia decía, no fue difícil. No fue difícil, acá retomo lo que decía al inicio de mi exposición, el poder cruzar el charco con la mirada feminista, para que en un mundo ajeno a las cuestiones de género, como es el ámbito productivo, no resultara difícil. Creo que eso sintetiza el logro de este trabajo, ¿no? Además, lo tengo que decir, de cuando hay un círculo virtuoso entre esa mirada feminista, la participación del sector privado en el comité técnico, la política pública generando programas como el Producir con Equidad que permiten a las pymes contar con los recursos para certificar y la voluntad de las empresas de encarar ese proceso cuando podía parecer ajeno o podía parecer algo que no estaba en la agenda y surge el conocimiento, el acceso a la información, los programas que lo sustentan y demás. Bueno, justamente mucho de ese año de trabajo que yo comentaba en el 2020 tuvo que ver con que no fuera difícil certificar, con que los preceptos que traía la norma no fueran copiados y pegados de la academia, y por eso yo hacía referencia al diferencial con otras normas en Latinoamérica y con otros enfoques, porque mucho se trabajó en esa instancia previa de ese año de trabajo con el INTI y luego en el comité de discusión con el sector privado participando diciendo, con esto me la complicás, vamos a darle una vuelta porque yo necesito que esto sea fácil. Si no soy una gran empresa, yo tengo que poder certificar igual como pyme. Entonces creo que es importante que Patricia pueda contar en su propia experiencia que efectivamente no fue tan difícil certificar la IRAM. Gracias, Patricia, por contarlo. Samantha, tiene la manita levantada. Gracias. Sí, yo creo que también ese es otro factor que se tomó en cuenta en la redacción de la norma internacional. Se me hace muy interesante haber tenido la participación de Patricia. Muchísimas gracias porque creo que nos permitió ver cómo la perspectiva de cómo una norma empieza, la idea de una norma empieza desde un organismo de normalización y después tenemos la participación de especialistas como Paula, que contribuyen a construir esa norma y después cómo finalmente se traduce en acciones para una empresa. Cosas que quisiera decir sobre la norma 53.800 es que está pensada para organizaciones, empresas, pero también para asociaciones. Por ejemplo, Patricia hablaba de Flora Tristán y ese tipo de asociaciones
esa en concreto es una asociación feminista con experiencia en género, pero hay muchas otras asociaciones que también necesitan integrar una perspectiva de género y también está dirigida a autoridades, para que autoridades locales que tienen proyectos de igualdad puedan también usarla. Y una cosa que también, escuchando hablar a Paula sobre la elección de que fuera equidad o igualdad, esta norma fue creada y la elección de que fuera igualdad fue para impulsar una agenda progresista y también para dar, diciéndose que tenemos hasta el 2030 para cumplir los objetivos para el desarrollo sustentable que nos fijamos, que en ese objetivo es la igualdad. Entonces, traducirlo en acciones fáciles para que todos este tipo de actores, las empresas, pymes o grandes, autoridades y asociaciones la pudieran implantar. Y respecto a los indicadores, también lo que me parece importante decir es que el que sea accesible, también el que nos dé objetivos y recordar que las normas son de aplicación voluntaria. Incluso si la certificación es una excelente herramienta que da confianza para las personas que consumen nuestros servicios y nuestros bienes, las normas también de aplicación voluntaria son un enorme incentivo para empezar a promover cambios al interior de las estructuras. Entonces, no siempre limitarnos al interés de certificar, que por supuesto que yo soy una adepta de la certificación y que lo aconsejo, pero también a lo mejor se me hacía muy interesante escuchar a Patricia y que nos dijera que al interior de una estructura tan pequeña empezaron a formarse, a aprender, y para mí cuando nos informamos y cuando aprendemos se vuelven personas que promueven al interior de la empresa y al exterior de la empresa la igualdad y la equidad de género, y eso es lo importante. Y también el hecho de que se empiecen a establecer redes o convenios con otras estructuras. Estoy segura que las empresas con las que trabaja Patricia, de las que compran, no sé si insumos o cosas, también se empieza a implantar la idea. Entonces es como una cadena que se va extendiendo y seguramente esos beneficios pues los veremos reproducidos y los países que participaron a la redacción de la norma internacional dijeron que en un futuro les gustaría justamente publicar los resultados que han tenido desde su experiencia en lo que es la rotación del personal, el reclutamiento, el entorno laboral, si es más sólido, productivo, innovador, cuál ha sido el impacto también en su colaboración con otras estructuras, el rendimiento y resultados muy precisos. Entonces, creo que lo importante es que cada estructura establezca sus propios objetivos y que ahí se midan sobre el tiempo. Entonces, esto es lo que se me hace interesante de las normas, que no nos están imponiendo, en este caso, un resultado. Cada organización con sus capacidades puede ir avanzando. Y bueno, invitar, ahí compartir unos recursos por el chat para que las personas que participan el día de hoy también puedan tener acceso a esas información. Gracias. Bueno, a las tres, muchísimas gracias y con esto abrimos el espacio para preguntas. Quien quiera preguntar, más que bienvenido. Quien quiera conocer un poquito más, más que bienvenido. Así que abrimos el espacio. Por ahora, Pablo, te pido por favor me ayudes si no estoy viendo yo alguna manita levantada. Perfecto. Hay una pregunta en el chat. No sé si la viste, Ángela. Sí. Hola a todos, mi nombre es Camila Blanc, me presento, soy parte de Grow Género y Trabajo.
Es una... Ahorita les voy a dar espacio para que ella se presente. Bueno, aquí dice, son una organización de la sociedad civil que desde hace 12 años... Camila, si quieres, abre el micrófono y de una vez te presentas y así dices directamente la pregunta, que creo que me parece mucho más interesante poder saludarte y que nada, que hagas la pregunta directamente. Hola, bueno, muy buenos días Hola, a ¿cómo todas y a estás? todos. Sí, la consulta que tenía, o sea, primero presentarme, soy parte de Grow Género y Trabajo, somos una organización de la sociedad civil que tiene más de 12 años de experiencia trabajando con organizaciones en implementación de la Agenda DEI. Yo formo parte del equipo de diagnósticos e implementación, donde justamente trabajamos en realizar diagnósticos de equidad de género a las organizaciones, en lo que refiere a gobernanza, procesos de recursos humanos, balance de la dotación, abordaje de las situaciones de violencia, la comunicación interna, infraestructura, demás. Luego tenemos un equipo que se dedica específicamente a trabajar la violencia en el ámbito laboral. Tenemos un equipo de comunicación y un equipo de formación. Y en ese sentido nos gustaría por ahí tener mayor claridad acerca de cuáles son los pasos que se requieren para la obtención de la certificación para poder asesorar mejor a las organizaciones con las que trabajamos para que puedan acceder a esta certificación bueno, que da un marco legal en esta agenda, ¿no? Y nos parece súper importante que exista y lo celebramos muchísimo. Contesto yo. Sí. La de Argentina. Hola Camila, ¿cómo estás? Mira, los pasos son todos los que vos mencionaste y los que yo presenté. La norma argentina la pueden previsualizar en la página de IRAM y ahí te dice todos los puntos. Viste que yo mostraba la ruta de acción. Bueno, eso es desde lo programático del proceso y después los temas son los que vos mencionabas y los que yo también mencioné, ¿no? Como la comunicación, el trabajo hacia adentro, la infraestructura, la prevención de la violencia. La norma, para verla, tenés que comprarla, como decía en Argentina, y la hizo también. Así que bueno, ahí vas a tener mayor detalle. Lo que hay que hacer primero es hacer todo el proceso, cumplir con ese checklist. Después la empresa pide la certificación, en este caso a IRAM. En el caso de la ISO es una guía, con lo cual no hay una certificación, es poner en práctica lo que dice la guía. La norma argentina, como decía, está muy emparentada en la mirada, que ambas son bien integrales, así que una vez que una organización tiene hacia adentro ese proceso completo, puede pedir la certificación por el auditor de IRAM. A lo mejor para completar un poco, como ya lo decía bien Paula, las normas ISO no ofrece certificaciones. Entonces, para obtener una certificación de una norma ISO, se tiene que esperar a que el organismo de normalización nacional la homologice, o sea, que la tome en su colección nacional, y normalmente después los organismos de normalización ofrecen diferentes modelos, ya sea de certificación o de labels, de sellos que ayuden a probar que se está respetando esa norma. En el caso de la norma 53.800 están en proceso. Argentina participó activamente en la redacción de la norma. De hecho, la redacción de la norma, la participación de los países se mide sobre los comentarios que se envían durante los votos claves de redacción de una norma, y Argentina participó con comentarios en cada uno de esos pasos. Así que para mí quiere decir que esta norma, no para adelantarme, pero ante tal participación, espero que vaya a ser retomada por el organismo nacional y seguramente acercarse a IRAM, que va a ofrecer después algunos modelos de certificación, no nada más para la norma nacional, pero también para la internacional. Y me gustaría aportar algo. Una de las dificultades, de los puntos más críticos al momento de iniciar el proceso para la certificación, es justamente el soporte que se requiere en el autodiagnóstico. Sobre todo ahí sí creo que es un punto, digamos, muy importante tener gente como ustedes
que puedan apoyar, porque el diagnóstico dentro de la empresa es la base, es la clave. Si bien en otras normas normalmente se trabaja con análisis de riesgos y oportunidades para todos los casos, o como no incorporan la perspectiva de género, la equidad, la igualdad, eso es una elección de la empresa, pero en este caso sí o sí se requiere un autodiagnóstico que es bastante importante y que permite a su vez evaluar otras condiciones más allá de las específicas con enfoque de género, que está muy bueno porque te visualiza toda la gestión de recursos humanos de la empresa. Y en nuestra empresa, por ejemplo, nuestra pyme, que somos chiquitos, nosotros no tenemos una oficina de recursos humanos, lo gestionamos nosotros. Entonces también ahí es donde, sobre todo las pymes, requieren la ayuda de organismos externos para poder hacer el paso de certificación, porque el autodiagnóstico es uno de los requisitos. Perfecto. Bueno, no veo más manitas levantadas, no veo otra pregunta. La realidad es que muy interesante todo lo que vinieron a contarnos hoy. Hay mucho más por conocer al momento de tener la norma al frente y de poder verla. Ustedes, los contactos, tanto de Samantha como de Paula, están a disposición. Pueden consultarlos a la cámara. Es un evento muy importante para las empresas que realmente quieren comenzar el camino de la certificación o el camino de utilización de la guía. Así que gracias por contarnos. Primero, por la generosidad de estar acá, tomarse el tiempo. En el caso de Samantha, Samantha está desde Canadá. Bueno, Paula y Patricia están desde Argentina, y a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy les agradecemos mucho por primero escuchar lo interesante de esta charla y también por ser parte de la Cámara, participando de nuestros eventos regulares. Ya les estaremos enviando invitación sobre los siguientes eventos para que puedan sumarse. A las tres, mil gracias por estar hoy, y a todos ustedes, gracias por continuar siendo parte de la comisión. Así que creo que damos por terminada la charla de hoy, y espero nos podamos ver pronto en otro de nuestros eventos. Excelente, muchas gracias, Ángela. Desde la Cámara también agradecemos muchísimo a las oradoras y les damos entonces rendezvous para el próximo encuentro de la comisión. Bueno, Pablo, muchas gracias, como siempre. Bueno, Gracias. chao, Bien, gracias. adiós. Chao, muchas Chao, gracias. Mía.